Soy Leonor Cifuentes, soy abogada de la Universidad de Chile y me corresponde en esta oportunidad presentar el tema de la capacidad jurídica y la interdicción por causa de discapacidad. Voy a compartir una presentación. He estructurado mi presentación eh, partiendo por una introducción a la materia, luego abordaré los distintos modelos que han explicado la discapacidad a través de la historia para seguir con un análisis exhaustivo de el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que garantiza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y luego abordar el régimen de interdicción de las personas con discapacidad que aún subsiste en Chile, para terminar concluyendo con los desafíos que se presentan para nuestro país. Aquí evidentemente que tenemos una tensión entre el derecho a la capacidad jurídica garantizado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el año 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de ese año y que entró en vigor el año 2008. Esta convención fue ratificada el mismo año 2008 por nuestro país, por lo tanto, obliga al Estado a cumplir con sus prescripciones. No obstante, aún subsiste en nuestro país disposiciones que niegan la capacidad jurídica a las personas con discapacidad y que están radicadas fundamentalmente en nuestro Código Civil. Como les decía, se ha explicado a través de la historia la discapacidad de distintas formas. Desde la antigua Grecia, desde la antigüedad clásica, y subsistiendo hasta la Edad Media, tenemos el modelo de prescindencia. Aquí la persona con discapacidad es una carga social, la discapacidad obedece a razones divinas, razones religiosas, que se explican por una ruptura que se ha producido entre los dioses y los hombres o por pecados que habrían cometido los padres. La persona con discapacidad no tiene ningún rol social y por lo tanto se autoriza ya sea su exterminio, su abandono o su reclusión. Si bien este es un paradigma superado hace varios siglos atrás, nosotros hemos visto cómo este exterminio se produjo masivamente para las personas con discapacidad durante el régimen nazi, o se mantiene también en algunas disposiciones como las que autorizan el aborto por discapacidad de la persona que está por nacer. Luego, junto con el avance de la medicina y las ciencias de la rehabilitación, tenemos el modelo médico rehabilitador. Aquí la discapacidad se explica como una enfermedad, como una deficiencia funcional, por lo tanto es un tema individual y requiere de curación o rehabilitación. La explicación y la causa de la discapacidad ya no es de razones divinas,
sino que obedece a una enfermedad o una patología. Por lo tanto, las personas con discapacidad son pacientes, tienen un rol pasivo. Las decisiones respecto a su vida, a los asuntos que les conciernen, son tomadas por el equipo médico o rehabilitador. Y la solución que se les ofrece es tratamiento, normalmente bajo régimen de internación. Luego, en los años 1960, 1970, y junto con las luchas civiles de las mujeres, de los grupos racializados, especialmente en Estados Unidos, surge el modelo social. Aquí ya se entiende la discapacidad como un constructo social, es decir, como parte de una construcción que hace cada cultura. Cada cultura explica la discapacidad de la forma que sus diversos sistemas se lo permiten. Por lo tanto, esto pasa a ser objeto de las ciencias sociales y también, y muy importante, si la discapacidad es una construcción social, la discapacidad puede ser modificada. Aquí, además, la discapacidad ya no es un asunto individual, sino que social, que se explica por las barreras del entorno y la interacción de las personas con discapacidad con estas barreras. Las personas con discapacidad son agentes de cambio, de hecho, reivindican sus derechos y se hacen visibles junto, como les explicaba, con las demandas que surgen en ese momento por el reconocimiento de los derechos civiles de las llamadas minorías sociales. Aquí las soluciones que se proponen son las adaptaciones del entorno y políticas públicas fundamentalmente dirigidas a la integración social. Hay campañas de concienciación, políticas de accesibilidad y políticas de integración social de las personas con discapacidad que tienen, como les decía, un rol activo. Y sin que constituya una ruptura con el modelo anterior, pasamos hoy día al modelo de los derechos humanos, donde la discapacidad es un problema, es una cuestión de derechos humanos y fundamentalmente está marcada por la discriminación de que son víctimas las personas con discapacidad. Y por lo tanto, la discapacidad se explica por la interacción de una persona con una deficiencia y las barreras del entorno, lo que produce como resultado una restricción de sus actividades de la vida diaria y sus posibilidades de participación social. Las personas con discapacidad son titulares de derechos, son agentes morales, tienen capacidad de agencia, capacidad para decidir sobre sus asuntos, sobre los asuntos que le conciernen. Aquí hay un reconocimiento de sus derechos y por lo tanto, para ejercer su capacidad jurídica, que es la puerta de entrada al ejercicio de los demás derechos humanos y libertades fundamentales, se requiere el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica y por lo tanto el Estado está obligado a garantizar estos derechos humanos mediante legislaciones que los reconozcan plenamente. ¿Qué dice el artículo 12 de la Convención? Este artículo constituye un cambio paradigmático que requiere de una amplia revisión de lo que ha sido hasta
día de hoy el estatuto jurídico de las personas con discapacidad. Y aquí hay unos ámbitos muy claros que trata el artículo 2. En primer lugar, reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Y ello es una consecuencia del reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, el reconocimiento como persona jurídica, el reconocimiento como sujeto de derechos plenos. Luego señala la obligación de los estados de proveer a las personas con discapacidad un sistema de apoyo para la toma de decisiones que garantice la plena capacidad jurídica, respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. Y para ello obliga a los estados a establecer salvaguardias, las que deben ser proporcionales y temporales, proporcionales a los derechos que se trata de garantizar o proteger, evitar además las influencias indebidas y el conflicto de intereses y abusos de los que puedan ser víctimas de las personas con discapacidad que reciben estos apoyos. Además, estas salvaguardas deben ser revisadas periódicamente por una autoridad independiente. Como decía, aquí hay un reconocimiento de del estatus de persona jurídica, de la personalidad jurídica que ya estaba reconocida para todas las personas en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, no constituye un derecho nuevo de las personas con discapacidad, sino solo a partir de ese pleno reconocimiento de su capacidad, de su personalidad jurídica, es decir, de su calidad de sujeto de derecho, se deriva la capacidad jurídica y no solo la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones que tenemos todas las personas por el solo hecho de pertenecer al género humano, sino que la capacidad para ejercer estos derechos por nosotros mismos, la llamada capacidad de goce. Una cosa es la capacidad de ser titular de, de los derechos y otra cosa distinta es la llamada capacidad de ejercicio, es decir, poder ejercer por nosotros mismos los derechos reconocidos o de los que somos titulares. Por lo tanto, aquí no se puede negar la capacidad jurídica de las personas bajo ninguna circunstancia. Y ese es el alcance que tiene esta expresión en todos los aspectos de la vida. También obliga la Convención a los estados a proveer los apoyos necesarios para que las personas puedan hacer uso de esta capacidad jurídica en forma plena. Por lo tanto, debe haber acceso a estos apoyos que constituyen una asistencia para tomar las propias decisiones. Y aquí estos apoyos no pueden en forma alguna sustituir la voluntad de la persona con discapacidad. El apoyo tiene que ser proporcional y respetar la voluntad, preferencia y los derechos de las personas. Aquí no se puede vulnerar la autonomía. La decisión final siempre es de la persona con discapacidad. Y para ello se establecen estas salvaguardias que tienen por objetivo garantizar que no existan abusos, que se respete la voluntad
y las preferencias de la persona con discapacidad. Y todo ello en igualdad de condiciones que el resto de las personas, y esto es una consecuencia de la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad. La observación general número 1, emitida por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano que vigila y monitorea el cumplimiento por parte de los estados de los derechos que se garantizan a las personas con discapacidad y que consecuentemente constituyen obligaciones para los estados, en en su primer documento interpretativo de la convención, señala que la capacidad jurídica es universal. Por lo tanto, y reitero, es en todos los ámbitos de la vida. No hay excepciones. La capacidad jurídica, dice la observación general número 1, difiere de la capacidad mental. Mientras que la capacidad mental cambia y es contextual, es situacional y cambia de individuo a individuo, incluso las personas, de acuerdo a nuestro contexto, podemos tener mejores o peores habilidades cognitivas, habilidades para comprender o para comunicarnos. Pero ello de ninguna manera puede alterar un derecho, una garantía y un derecho humano como es la capacidad jurídica. Por lo tanto, aquí no tenemos que confundir la capacidad mental, que es una condición individual y contextual, con la capacidad jurídica, que es de carácter universal y es un derecho. Además, es un atributo de la personalidad, es un derecho que nos corresponde a todos por el solo hecho de ser personas. Es un derecho humano. Por lo tanto, universal, indivisible y que no puede suspenderse bajo ninguna condición. Por lo tanto, esto requiere que los estados pongan fin a los regímenes de curatela, interdicción y también se ponga fin a las decisiones que buscan el mejor interés de las personas con discapacidad. Y aquí es necesario detenerse. No es, no es lo mismo, ni cabe aquí velar por el mejor interés de la persona a la hora de la toma de decisiones. Aquí, por lo que hay que velar y por lo que tiene que garantizar el Estado y los apoyos que brindan la asistencia para la toma de decisiones, es que se respeten los derechos, la voluntad y la preferencia. Tradicionalmente se ha negado la capacidad jurídica, la capacidad de decidir de las personas con discapacidad, fundado en que se pueden equivocar. Sin embargo, esto es una falacia. Todas las personas nos equivocamos. Nadie está exenta de error. También se ha fundado la interdicción o la restricción de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad en que sus decisiones no sean absolutamente racionales. Y por lo tanto, este mejor interés buscaría aquella decisión más racional y que se ajustaría mejor a los intereses de las personas con discapacidad. Sin embargo, este mejor interés normalmente lleva envuelto la decisión de una tercera persona o la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad. Todas las personas nos equivocamos y las personas con discapacidad también tienen derecho a equivocarse. Luego, tienen que existir
estos apoyos con salvaguardia. Los apoyos son voluntarios. Si una persona se niega a recibir apoyo, nadie la puede obligar. No existe ni pueden existir legislaciones que obliguen a recibir estos apoyos. Estos apoyos deben ser voluntarios, accesibles, proporcionales, libres de conflictos de interés, es decir, tienen que velar por derechos, voluntad y preferencia de las personas. No pueden haber otros intereses involucrados. También se requiere una revisión por una autoridad independiente y de forma periódica. Aquí también la denegación de la capacidad jurídica, ya sea porque mediante estas normas que restringen la capacidad jurídica o la niegan, o por cualquier otra razón, constituye un acto de discriminación que está prohibido por la Convención y que está prohibido por todo el sistema de derechos humanos. También en nuestro país, a nivel interno, nuestra Constitución prohíbe la discriminación, garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación. Por lo tanto, la denegación de la capacidad jurídica sería contrario a la Convención, pero también sería contrario a nuestra Constitución. ¿Y cuáles son los ámbitos de aplicación? Cuando dice la Convención, en todos los ámbitos de la vida. En materia de salud, para otorgar el consentimiento informado; en materia de familia, para contraer matrimonio; para el cuidado personal de los hijos; para decidir tener o no tener hijos; para ejercer la parentalidad. También en materia de finanzas, es decir, celebración de contratos, acceso a servicios bancarios o financieros, acceso a la justicia, poder ser juez, poder ser parte, poder ser testigo, poder ser defensor, poder ser fiscal. En fin, todo ello no puede ser negado a las personas con discapacidad. ¿Y cómo se accede a la justicia? Con apoyos. También derecho a voto, que nuestra Constitución niega a las personas declaradas en interdicción, constituiría una denegación de su capacidad jurídica y una denegación al derecho a la participación política. ¿Cuáles son las obligaciones estatales? El reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y la derogación de toda norma contraria a este reconocimiento y la creación de un sistema de apoyos. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Como es sabido, los niños, niñas y adolescentes, y de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, tienen una autonomía progresiva. Si bien no tienen una plena capacidad jurídica, tienen una autonomía progresiva. ¿Y esto qué significa? En primer lugar, y esto es un cambio paradigmático que hace la Convención sobre los Derechos del Niño, son titulares de derecho y tienen un rol activo en la sociedad y no solo son objetos de protección, como se venía entendiendo hasta los años 90, en que se aprueba y se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto a la capacidad jurídica, aquí hay una autonomía en evolución, una autonomía progresiva y unas capacidades en evolución que también tienen que ser reconocidos a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Esto significa que el niño tiene que ser escuchado, que el niño tiene derecho a expresar su opinión y su opinión tiene que ser tomada en cuenta de acuerdo a su edad y su grado de madurez. Y aquí sí que rige el interés superior del niño. Toda decisión relativa a niños, niñas y adolescentes tiene que estar regida por el interés superior del niño. ¿Y qué es el interés superior del niño? No es una decisión abstracta, sino que es aquella decisión que garantiza el mejor ejercicio de los derechos de un niño, niña o adolescente. No es una decisión abstracta, sino que ahí hay que ponderar cuál es la decisión que garantiza de mejor forma el pleno ejercicio de los derechos del niño, niña o adolescente. Y respecto a la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes, por cierto que se mantiene, pero como una obligación del Estado y de la familia en cuanto a proteger y cuidar a los niños, asegurando esta autonomía progresiva. ¿Qué pasa con la interdicción que todavía rige en nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil es del año 1857, por lo tanto utiliza un lenguaje estigmatizante, un lenguaje además que no se condice con los avances de la medicina ni con los avances de la psiquiatría. Por ejemplo, habla de loco o demente. Eh, en salud mental no existe, científicamente no existe la locura y las demencias adquieren distintas formas. Por lo tanto, tampoco la nomenclatura, además de ser inadecuada en términos de derecho por la carga estigmatizante que conlleva, tampoco se ajusta a un lenguaje preciso ni a un lenguaje científico. El Código Civil declara absolutamente incapaz y por lo tanto sus actos adolecen de validez ante el derecho a el loco o demente y a la persona sorda que no pueda darse a entender claramente. Respecto de las personas sordas, podemos ver de forma muy explícita cómo la ley pone las barreras del entorno, es decir, las dificultades que tiene el entorno para comprender a esa persona sorda como una dificultad de la persona y no como una dificultad o una barrera del entorno. Por lo tanto, el Código Civil permite que las personas con discapacidad mental mayores de edad sean declaradas interdictas. ¿Y qué significa la interdicción por demencia? Significa que las personas mayores de edad con discapacidad psicosocial o intelectual o de carácter cognitivo no tienen ninguna posibilidad de ejercer por sí mismos los derechos de los cuales son titulares y requieren de un tercero designado por un juez, que es un curador que decide por ello. Ahora, esta designación se hace en un juicio ordinario, un juicio que además es caro, engorroso, largo y cuyas pruebas están focalizadas en probar, en acreditar que esta persona no puede gobernarse por sí misma, no puede gobernar sus asuntos por sí misma y requiere de un tercero. Aquí hay una sustitución absoluta de la voluntad
de la persona con discapacidad por parte de un tercero. Y además, como el juicio de interdicción que contempla el Código Civil y que está regulado en el Código de Procedimiento Civil, también del siglo pasado y que no ha sido modificado, la ley 18.600, que data del año 1987 y que luego para estos efectos sufrió una modificación, pero modificación que se efectuó en los años 90 y que por lo tanto es anterior a la convención que data del año 2006, establece un sistema, un procedimiento simplificado para declarar la interdicción de una persona con discapacidad, siempre que cuente con una certificación de la discapacidad mental de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente. Sobre la base de esta declaración de discapacidad por la COMPIN, el juez procede en un procedimiento no contencioso, es decir, no voluntario, es decir, voluntario, disculpen, a declarar la interdicción y a nombrar a un curador. ¿Cuál es la diferencia con el procedimiento que contempla el procedimiento general de interdicción que está en el Código de Procedimiento Civil? Es que aquí no hay un conflicto entre partes, no se requiere demandar a la persona con discapacidad, que es el procedimiento que se sigue en el procedimiento ordinario. Y esto se supone que facilita y atenúa las dificultades que tienen fundamentalmente los padres y cuidadores de una persona con discapacidad, que además tienen que demandar a la persona para que se declare su interdicción. Y avanzando con esto de simplificar los procedimientos de interdicción, que como les digo son largos, son caros, son engorrosos y que requieren además de peritajes por parte del servicio médico legal, lo que demanda bastantes meses, incluso a veces años. Se ha procurado esta simplificación. Sin embargo, esta simplificación se ha efectuado a costa de los derechos de la persona que es declarada interdicta. En el caso que acabamos de ver, si bien hay un procedimiento judicial, no se escucha a la persona, o sea, no existe, si bien hay una audiencia con la persona con discapacidad, no tiene la calidad de parte, no puede defenderse, no puede oponerse a esta declaración de interdicción. Y aquí, en este proceso de simplificación, se ha introducido una curaduría provisoria para las personas con discapacidad mental que están inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y cuyos cuidadores también están inscritos en el mismo registro. Y por lo tanto, aquí solo se exige que se acredite mediante esta inscripción en el registro la calidad de cuidador, que puede ser incluso un cuidado a media jornada de una persona con discapacidad. Esto está hecho fundamentalmente para que la familia o aquellas entidades, personas jurídicas, es decir, aquellas entidades como fundaciones
o instituciones que tienen a su cargo personas con discapacidad puedan ejercer su curaduría. Una curaduría que es provisoria, pero que en los hechos se transforma en indefinida. Y que tampoco existe mayor control respecto del ejercicio de esta curaduría. Aquí basta con tener a su cargo una persona con discapacidad, que esta persona con discapacidad esté inscrita en el registro y que el cuidador también esté inscrito como tal en el mismo registro. Y el cuidado tiene que ser de carácter permanente, se exige un plazo, por lo menos acreditar un plazo de 2 años, y que además esta persona, la persona que está sujeta a cuidado, no tenga ya designado un curador por los sistemas que hemos visto anteriormente, ni que esté sujeta a patria potestad. ¿Quiénes están sujetos a patria potestad? Los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, este sistema de curaduría es aplicable tanto a adultos como a niños, niñas y adolescentes. Y el cuidador, mediante este trámite administrativo, que es la inscripción en el registro, ejerce por el solo ministerio de la ley y sin necesidad de juicio la representación en todos los asuntos que conciernen a la persona, ya sea una persona adulta o un niño, niña o adolescente, ejerce su curaduría, su representación legal. Esta curaduría dura mientras se mantenga el cuidado, cosa que en definitiva y en los hechos la hace de carácter indefinido. Aquí vemos cómo en nuestro sistema interno conviven distintos sistemas para declarar la interdicción de una persona. Y también vemos cómo legislación más reciente, como la ley 20.584 sobre derechos y deberes en la atención de salud, o la ley 21.331 aprobada el año 2021 sobre derechos de las personas en relación con su atención en salud mental, avanzan hacia un régimen de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas. Sin embargo, ambas leyes, la ley 20.584 y la ley 21.331, tienen desde ya un alcance restringido a las atenciones de salud en el primer caso y a las atenciones de salud mental en el segundo. ¿Qué es lo que exige la ley de derechos y deberes del paciente, como se la conoce generalmente? Exige como regla general un consentimiento informado, pero contempla excepciones en su artículo 15. ¿Cuáles son las excepciones? En caso de emergencia, en caso de riesgo vital y también, y esto es aquí donde se hace una excepción a las personas con discapacidad, contempla una excepción para el consentimiento informado respecto de aquellas personas que estén incapacitadas para otorgar su consentimiento o no sea posible ubicar a su representante legal. Cuando habla que estén incapacitadas es un término amplio que pareciera que va más allá de la incapacitación por interdicción. No obstante, es que aquí hay excepciones. La regla general es
el consentimiento informado con algunos apoyos y adecuaciones comunicacionales. Por lo tanto, en este caso podemos decir que se acerca más al paradigma de consentimiento informado y de ejercicio de la plena capacidad jurídica de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo mismo ocurre con la Ley 21.331, que refuerza el consentimiento informado, señala la posibilidad de apoyo, además señala que el consentimiento no es un acto individual, no es un acto aislado, sino que lo entiende como un proceso, un continuo, donde se deben brindar apoyos. Se reconoce la capacidad jurídica de las personas, sin embargo, excepcionalmente permite la sustitución de la voluntad. Cuando en los mismos casos del artículo 15 de la ley 20.584, es decir, en caso de emergencia, en caso de riesgo vital y en caso de incapacidad o que no sea posible que consienta el representante legal. Ahora, en materia de internación voluntaria o hospitalización involuntaria, aquí también hay ciertas restricciones y constituye un avance respecto a lo que contempla la ley 20.584, que es del año 2010. Aquí hay salvaguardias, por lo tanto, en primer lugar, la hospitalización involuntaria es un recurso de última ratio, o sea, una vez que se han agotado las otras intervenciones. Es temporal, no puede ir más allá no puede ser indefinido, requiere, cuando va más allá de 48 horas, requiere de un control de legalidad por parte del juez de familia, y además limita estas internaciones involuntarias, puesto que requiere, a cada 30 días requiere una revisión judicial. Aquí ya este cuerpo legal se acerca, si bien no satisface totalmente el estándar, se acerca a lo que establece el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, aquí podemos ver cómo todavía el Código Civil, tenemos un curador que decide por la persona declarada en interdicción, y también la ley 18.600, que tratándose de personas, de niños, niñas y adolescentes o personas adultas, permite que tutores o curadores tomen las decisiones sin participación de la persona involucrada. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para nuestra legislación? Aquí vemos que conviven normas que contienen distintos avances en materia de capacidad jurídica. Estas leyes de orden sanitario, como la ley 20.584 y la 21.331, que se acerca a un modelo de plena capacidad jurídica con apoyos y consentimiento personal, aunque mantiene algunos espacios en que todavía se autoriza la sustitución de la voluntad, principalmente en caso de hospitalizaciones involuntarias, no obstante que, como hemos dicho, ahí hay un control y una revisión judicial de la medida. Sin embargo, el Código Civil y la Ley 18.600 mantienen, y en forma preocupante respecto de lo que esta curaduría provisoria, pero que en los hechos es permanente,
que permite la ley 18.600, mantienen un modelo sustitutivo de la voluntad que vulnera y contradice abiertamente la disposición del artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí se requiere una reforma inmediata del Código Civil, la derogación de la 18.600, que es una ley que no satisface los estándares internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad. Es una ley centrada en el paradigma médico, en la discapacidad como una cuestión médica, las, pese a las modificaciones de que ha sido objeto la ley, todavía tiene un paradigma médico y de sustitución de la voluntad. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, los profesionales de la salud y los profesionales en el campo de la salud mental particularmente se ven sometidos a estas tensiones, eh, tener que decidir entre disposiciones que primero contrarían un tratado de derechos humanos suscrito y ratificado por Chile y que forma parte de nuestro derecho interno en virtud de nuestra propia constitución política, y estas normas de antigua data que contradicen muy abiertamente el paradigma de pleno respeto de la capacidad jurídica con apoyos y con salvaguardias.